Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de discusión. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre las técnicas de discusión en clase. ¿Cuál es el objetivo de este debate? Definir las técnicas de discusión que aportan el desarrollo áulico. Bueno, bienvenidos a todos los participantes. Vamos a dar inicio a este debate con la percepción de la compañera Mónica en relación al tema tratado. Técnicas primero para poder comenzar con este debate, ¿verdad? En todo este tiempo que hemos trabajado en la nueva ya tener claro lo que es técnicas, el concepto de técnicas, ¿verdad? Estamos hablando mucho sobre las metodologías activas, ¿verdad? Y dentro de las metodologías activas pues tenemos las técnicas activas. Hablemos lo que es el método. El método es la combinación de estrategias y de técnicas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si no los utilizamos correctamente, pues vamos a tener inconvenientes en el proceso. ¿Y qué es una técnica? Técnica son todas las acciones que previamente planificamos para luego lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, dentro de estas técnicas, tenemos las técnicas que anteriormente mencionó mi compañera, que son las técnicas fomentar la discusión en la clase, ¿verdad? Y esas técnicas pues tienen también a su vez procesos. Entre ellos pues trabajar temas. Tenemos otra que se utiliza bastante, que es el pensar en pareja compartir. O sea, el paso a mis compañeros pues para que cada uno. Parece que tenemos problemas técnicos con la compañera Mónica, pero bueno, en sí, lo que ella nos dice que hay mucha diferencia dentro de lo que es método y técnica, ¿verdad? Bien es cierto que el método es el camino o el medio que nosotros vamos a utilizar para poder establecer una relación entre el proceso de aprendizaje entre el estudiante, ¿no es cierto? Y la técnica, en cambio, es el conjunto de reglas y procedimientos que nos permiten pues establecer esta relación. Bien, hemos leído pues a lo largo de este tiempito un manual de metodología en donde ellas nos establece las técnicas de discusión en clase. Dentro de estas, pues compañeros, tenemos una de las primeras técnicas sería el pensar, emparejarse y compartir. Esta técnica la vamos a utilizar dentro de la participación del contexto de una clase expositiva. Es una de las más sencillas en realidad porque vamos a plantear preguntas hacia el estudiante. ¿Con qué finalidad? Que el estudiante comience a pensar por sí mismo para que pueda discutir sus reflexiones. Vamos a realizar la reflexión, la criticidad y el análisis que el estudiante debe tener en un determinado tema, ¿no es cierto? Que no solamente le va a servir para X asignatura o para determinada situación o momento, sino que le va a servir como un enlace de fortalecimiento de comunicación. Le va a servir para que él pueda manejar de mejor manera este proceso comunicativo en sí, ¿sí? Esta técnica puede abarcar en realidad de entre 10 a 15 minutos y pues nos va a permitir descubrir y profundizar la reflexión crítica de cada uno de los estudiantes. Continuamos con el compañero Diego. Dentro de las técnicas tenemos las preguntas en duplas. Es una variante de la técnica anterior de la que se nos estaba nombrando. Es una experiencia usual de los profesores. La participación de los estudiantes es lejana a la esperada. Una manera de activar esta dinámica es pedir a los estudiantes que se reúnan en duplas y que piensen una pregunta a partir de lo que no ha sido claro en la exposición del profesor. Esta técnica es muy útil cuando el profesor debe necesariamente realizar una exposición más bien larga, permitiendo activar a los estudiantes. Este consta de 2 etapas. La etapa A, el profesor prepara sus clases sabiendo que en un momento de la exposición utilizará esta técnica. También es posible que su uso sea emergente en la situación de que el profesor perciba la falta de interés en un grupo de los estudiantes o teniendo producto de una exposición o de condiciones materiales adversas. El profesor pregunta a los estudiantes si tienen preguntas en relación a lo expuesto. En el caso de haber preguntas, las responde.
es interesante contabilizar el número de preguntas. Luego, el profesor pide a los estudiantes que discutan el tema, detectando al menos un elemento que no quede claro, formulando una pregunta a partir de esto. Es importante enfatizar que la pregunta debe ser formulada de manera lo más clara posible y por escrito. Luego de unos 10 o 15 minutos, el profesor pide que se indique si todas las duplas tienen una pregunta. Se puede hacer el comentario de cómo el número de preguntas aumentó en relación a la situación individual. El profesor pide los reportes escritos y selecciona 2 o 3 preguntas para responder. El resto de las preguntas serán importantes como retroalimentación para preparar los temas a reforzar en la clase o el módulo estudiado. El objetivo de estas preguntas en duplas es activar la participación de los estudiantes, recibir retroalimentación de la comprensión de los estudiantes. El tiempo que vamos a utilizar sería de 20 a 25 minutos. Permite dinamizar la clase y fomente el diálogo, la escucha y la exposición de ideas, así como la es una técnica nos permite a nosotros como docentes poder captar la atención del estudiante, porque al nosotros realizar las preguntas vamos a tener la atención. ¿Por qué? Porque van a estar preocupados en qué contestar, ¿no es cierto? Y si existiera dentro del tema vacíos que de pronto van a existir en una clase, ellos podrán entre 2 estudiantes trabajar para hacer la pregunta que no entendieron. Entonces, y los mismos estudiantes se van a encargar de contestarla, y la retroalimentación es la encargada de contestar todo tipo de interrogantes que se presenten en la clase. A continuación, la compañera Lorena. Ya. Bueno, a continuación podemos ver otro de las técnicas, entrevista en 3 etapas. En esta técnica los estudiantes forman entrevistándose de manera semiestructurada y reportando lo que han aprendido a otra dupla. Esta técnica permite desarrollar habilidades comunicativas, ya que los entrevistadores deben estar concentrados y reportar luego de manera precisa la información que han podido obtener, siendo muy útil cuando se trata de aplicar material que ha sido trabajado en otras clases o cuando se trabaja sobre un video o el análisis de un caso. Aquí tenemos varias etapas. A. El profesor prepara una lista de preguntas que serán utilizadas durante la técnica. Estas deben referirse al tema tratado, aplicando elementos que hayan sido trabajados en clases anteriores. Uno de los ejemplos pueden ser: ¿cuál fue para ti la parte más importante de la biografía? ¿Por qué? ¿En qué situación crees tú que aplicarías este problema ético? ¿Has visto en las noticias que se comentan los errores de lógica? Etcétera. B. El profesor de una introducción a la técnica, enfatizando el rol del entrevistador y del entrevistado. Es importante que el entrevistador de los grupos. El tiempo a estimarse es de 30 a 45 minutos y el PROS permite que los estudiantes aporten sus propias experiencias, fomentan el desarrollo de habilidades comunicativas. Contras, puede derivar en conversaciones de carácter social si es mal llevada o los estudiantes no están motivados. Bueno, pues como podemos analizar en esta entrevista, es una técnica más utilizada dentro de la educación. A continuación, la compañera. Bien, otra de las técnicas utilizadas para que los estudiantes puedan vertir sus opiniones es el cabildo abierto. Dentro de esto va a permitir que los estudiantes expongan sus ideas luego de haber tratado algún tema. Es muy importante que los estudiantes entren en confianza dentro de las clases. No solamente que el docente pueda generar información, sino más bien que los estudiantes puedan sentirse, como ya lo dije antes, en confianza y poderse sentirse seguros de decir sus opiniones y que estas opiniones sean aceptadas y no sean criticados o juzgados tanto por sus compañeros como también por el docente. Es importante que antes de que se dé lo del cabildo abierto dentro de cada clase, el docente haya impartido su cátedra o también pudo haber dado la información dentro de alguna plataforma virtual
pero por supuesto asegurándose de que los estudiantes hayan leído la información, no sé, mediante preguntas dirigidas hacia ellos. Pero por lo general se da dentro de un aula de clases, el docente imparte su cátedra y luego se origina lo del cabildo abierto. Dentro de esto se trabaja con los estudiantes. Es importante que se pida la opinión de ellos sobre el tema que se ha planteado. Es importante que el profesor también sepa controlar el tiempo que se va a demorar cada estudiante en su exposición, porque así como sabemos, hay estudiantes que sí les gusta participar, que les gusta hablar, pero también darle la oportunidad a estudiantes que por lo general no lo hacen. Entonces es muy importante que todos participen, que todos tengan la misma posibilidad de poder participar y pronunciarse sobre ese tema. También por lo general dentro de este cabildo abierto se realiza una conclusión sobre todas las intervenciones que han sido realizadas por los diferentes estudiantes. Entonces, escoger alguna de las opiniones que han sido más creativas, por ejemplo, algunas que son súper significativas, algunas que tuvieron incluso mayor relevancia. Entonces el docente debe hacer un análisis general de todo para concluir con el tema y poder generar que los estudiantes puedan ser críticos. Sobre todo esto es lo que busca el cabildo abierto, que es una de las formas que se utiliza o una forma donde se los prepara a los estudiantes para la sociedad. Sabemos que en todas las comunidades, sobre todo en las zonas rurales, existen reuniones de cabildos, de juntas parroquiales. Entonces es allí donde los estudiantes o las personas deben dar sus opiniones. Entonces muchas de estas personas no lo hacen porque no han tenido la preparación necesaria dentro de las escuelas, los colegios, y les da mucho miedo poder dar sus opiniones. Entonces es importante que se pueda dar este espacio donde los estudiantes no solamente puedan recibir la información, sino que también puedan analizar sobre ese tema planteado, poder dar su aporte o su argumento. Listo. Sobre eso era todo sobre respecto al cabildo abierto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos podido observar que dentro de las técnicas de discusión, como acertadamente han contribuido con el aporte cada uno de nosotros, son muy importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, mucho más aún con eso de la metodología activa, ¿no es cierto? En la implementación de las metodologías activas dentro de las aulas de aprendizaje, porque se concatenan cada una de ellas porque buscan la reflexibilidad del estudiante, que el estudiante sea crítico, sea analítico y sobre todo que cree un aprendizaje significativo, un aprendizaje para la vida. Buscan el protagonismo del estudiante, buscan que el estudiante sea el actor principal dentro de una clase. Así es, que él sea el que propicie su conocimiento con la mediación del docente. Ya nosotros prácticamente perdemos un papel protagónico, sino que pasamos a ser mediadores del conocimiento. De esta manera, pues vamos a implementar más aún las capacidades y habilidades comunicacionales de cada uno de los estudiantes. Sí, esta técnica también es llamada, está centrada en el alumno y es también una discusión guiada, ¿verdad? Porque consiste en el desarrollo de un tema, un intercambio informal de ideas, opiniones e información, realizada por un grupo de alumnos conducidos por otro alumno que hace de guía e interrogador. O sea, y también pues el guía, que viene a ser también el docente. El docente es muy importante también esta técnica, pues, como indicó la profesora Lilian, la compañera Lilian, pues es importante porque es necesario que el estudiante desde muy temprana edad pueda hablar en público, pueda dirigirse a personas para dar su pensamiento, para dar su crítica, para dar su idea, su opinión o información de manera correcta.
Así es. Bueno, vamos a tomar estos minutos como un espacio de conclusión para que los compañeros también puedan dar un aporte final a este tema y, ¿por qué no?, también a hacer un análisis de nuestra carrera como docentes. Comenzamos con la compañera Lorena. Como acabamos de ver, todas estas técnicas contribuyen al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación y van concatenadas con las metodologías activas. Entonces ahí podemos ver que tanto el docente debe estar innovado y actualizado de todas estas herramientas, habilidades, estrategias, técnicas para implementar en el aula. Y saber cómo hacerlo y cómo dirigir en su momento al grupo de docentes para que se logre un objetivo común, que es mejorar la educación. Muchas gracias. Compañero Diego. Bueno, la aplicación de estas técnicas no darían resultados sin el real papel que tiene el docente que desempeña en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la actualización de cada uno de nosotros para implementar estas técnicas es importante. Claro que sí, el estudiante toma su rol protagónico dentro de todas estas técnicas y es el protagonista, pero somos nosotros quienes las implementamos y damos ese protagonismo con la finalidad de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga una real acogida y que el estudiante conozca del tema, averigüe del tema y no se quede con dudas. Las dudas hasta el momento tenemos estudiantes que puede que tengan dudas durante toda su carrera de estudiantes y por el temor que decíamos, el temor de hablar, el temor de expresarse, a veces les impide despejar esas dudas. Entonces, cuando ya damos el protagonismo, el estudiante va a tener la posibilidad de no quedarse con las dudas. Y como les digo, no serviría si nosotros como docentes no nos actualizamos. Esa es la base, una de las bases primordiales que busca la aplicación de estas técnicas, porque somos, en realidad se dice que se va a dar el protagonismo al estudiante, pero el rol de guía siempre vamos a ser nosotros como docentes. Muchas gracias, compañera Lilian. Bien, sí, estas técnicas que hemos estudiado el día de hoy son muy importantes debido a que promueve sobre todo la comprensión del tema. Así como decía el compañero, que no queden dudas, profundizar y saber realmente que los estudiantes entendieron. No solamente que acepten y digan, sí, entendimos, sino que también ellos realmente hayan comprendido el tema. Por lo general en la actualidad también hay muchas personas que simplemente dicen sí y aceptan todo lo que les dicen porque no tienen no han tenido esta guía de poder o no les han fomentado la discusión de alguna u otra manera. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como docentes podamos implementar estas técnicas dentro de las aulas de clase. Muchas gracias. Compañera Mónica. Sí, muy importante esta técnica para que el estudiante pueda dirigirse al público. Sí, y más que todo nosotros como docentes podemos implementarla bastante dentro de la planificación de la clase, ¿verdad? Porque es muy importante en el desarrollo de la clase que nuestros estudiantes utilicen estas técnicas. O sea, nosotros incentivamos que ellos lo utilicen, porque ya cuando llega la reflexión de la clase es importante debatir, y en este caso pues... Así es. Bueno, como conclusión podemos abarcar en todo que esta sociedad continuamente está en un proceso de evolución constante, ¿no es cierto? Y nosotros los educadores no podemos quedarnos atrás. Y debemos fomentar en los estudiantes esa iniciativa investigativa, creativa, reflexiva, crítica y analítica. Entonces, debemos también innovarnos constantemente con el conocimiento adecuado de estas técnicas y la aplicación adecuada en las situaciones y los momentos oportunos, con la finalidad de tratar de que el estudiante desarrolle esa habilidad comunicativa, de que sea una persona
que no esté ensimismado, sino que sea capaz de compartir, debatir sus ideas y defender su punto de vista con altura y con respeto. Valores fundamentales que nuestra sociedad necesita día con día. Entonces, el grupo número 10 agradece a todos los espectadores por su presencia, por su apoyo. Estamos en constante evolución con miras de ser estrategas educativos que coayuden a esta evolución transformativa de la educación. Muchas gracias, que tengan buena tarde.